Hola estimados, ¿cómo están? Un gusto saludarles, ya tiempo sin vernos. Esta semana, bueno, ustedes saben, tuvimos el parcial que pues de una manera un poco atípica lo dejamos para 2 días, lo dejamos el día lunes y pues como estaba ya agendado y les había dicho, pues iba a resolverlo este día, o sea, esta clase. Es decir, lo que en el aula virtual ustedes encontrarán esta semana, para esta semana es correspondiente para este día miércoles, la resolución del parcial. Aquí les muestro lo que sería el ejercicio número 1. Ya lo tengo resuelto a efectos de que podamos tener todo el tiempo suficiente para poderlo desarrollar. El ejercicio ahí nos planteaba que un hombre se balanceaba, alaba una cuerda y había entonces una tensión, una cuerda en la parte de arriba y una palanca o un brazo, una pieza, un elemento que entonces hacía un efecto de punzonamiento en el punto B. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre, ya de una sola vez como para ir avanzando. De todas maneras, ustedes van a encontrar un PDF o imágenes donde ahí les he resuelto los 2 ejercicios. A efectos explicativos, en este video solo les voy a explicar el primero. Bueno, perdón, ¿por qué? Porque, digamos, es el que tenía cierta particularidad, dado que los anteriores ya, el segundo, pues era mucho más parte de los anteriores, incluso ya habíamos hecho, es un ejercicio similar, ya lo habíamos resuelto, lo único que hice fue agregarle una fuerza más, que era la fuerza Q, es decir, ahí no había, bueno, y que no le puse toneladas, sino que le puse kilotoneladas. Por ahí alguien me preguntó si eran kilotones. Esto no es física cuántica o física atómica, no vamos a ocupar kilotones, eran kilotoneladas. Entonces les daba una fuerza un poco grande. Pero bien, volvamos al ejercicio 1. Entonces les mostraba el diagrama de cuerpo libre y teníamos la tensión esta, ¿verdad? Que era producto, es decir, tratando de buscar el equilibrio de todo el sistema y era producto de la fuerza que el hombre ejercía acá. Asimismo, entonces, la pieza esta hacía un efecto de punzonamiento en el punto B y pues eso era el sistema, un sistema sencillo, pero que tenía una particularidad. Bueno, lo primero son las conversiones y así lo van a encontrar ustedes. 120 libras masa. Hacíamos la conversioncita a kilogramos, no nos decía en qué sistema lo íbamos a desarrollar, pero siempre ustedes saben, trabajamos todo en MKS, entonces lo que buscamos son Newton. Tenemos entonces que 120 libras, lo pasamos a kilos, 2.2 libras se eliminaban y pues multiplicábamos por 9.81, que ya saben que es la gravedad, metros sobre segundo cuadrado, y tenemos entonces la fuerza FD, 802.65 newton. Entonces decía que el elemento, que iba de A a B, punzonaba o hacía un efecto de punzonamiento en B que era equivalente a la mitad de lo que el hombre pesaba. Entonces era de dividirlo entre 2. Hasta ahí creo que no tenemos ningún problema, era todo bien sencillo, bien comprensible. ¿Qué hacíamos entonces? Como lo que me pedían eran las fuerzas para encontrar las fuerzas para que todo el sistema estuviese en un equilibrio, lo que teníamos que encontrar entonces es esta tensión. Y para ello utilizábamos, como ya hemos hablado, las leyes de Newton. Sería entonces la sumatoria de fuerzas en X, donde todo lo que va a la derecha es positivo, igual a 0. ¿Qué teníamos entonces ahí? La fuerza FAB, pero en este sentido, es decir, en el sentido negativo. La fuerza AB, lo que hacíamos era proyectarla. Entonces teníamos los 30 grados acá, coseno, lo tengo acá. Luego tenemos la fuerza TBC, que es la que no sabemos, esa tensión, y esa entonces sí es negativa. Y aquí viene la particularidad. Me daban un ángulo alfa, pero el ángulo alfa era la abertura entre TBC y la fuerza AB. Esa abertura, ¿a mí de qué me servía? Pues no me servía de nada. ¿Por qué? Porque lo que me decían es que la fuerza AB, tenía una abertura de 30 grados respecto a la horizontal.
y que entre esta fuerza y la otra hubiesen 48 grados, pues no me decía que 30 era esta parte de aquí, lo demás fuese 18. No me decía eso. Es decir, el sistema de referencias podía estar movido en relación a las dos fuerzas. Para mí el ángulo, para nosotros el ángulo respecto a la horizontal de la tensión era una incógnita también. Y esa era la particularidad de este ejercicio. Esto era una incógnita también. Entonces, allá lo tenemos, que lo hemos nombrado beta, un ángulo beta de la tensión, con un signo negativo porque estaba para esta parte de acá. Y luego teníamos la fuerza FD, es el seno del ángulo respecto a la vertical. Este ángulo me lo daban respecto a la vertical, entonces es seno para acá. Ya tenemos el planteamiento, hacemos ahí la sustitución de cuánto era FAB por el coseno de 30, ahí está el valor. Esto sigue siendo para mí una incógnita. Y la fuerza también FD, 802 por el seno de 20. Hacemos la operacioncita por transposición de términos. Esto ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Y entonces me queda la tensión BC en función de estos valores. 622,08 sobre el coseno de beta. Ahí tengo dos incógnitas. ¿Cuál sería? La tensión y beta. Esas son las dos incógnitas. A eso le voy a denominar entonces mi ecuación 1. Luego, por sumatoria de fuerzas, siempre, pero ahora en Y, donde todo lo que va hacia arriba es positivo, hago nuevamente mi planteamiento que tengo, pues la componente de la tensión B, o sería el opuesto, el seno de beta, más la componente de la fuerza AB, que sería el seno, aquí está, del ángulo, y la componente negativa del peso del hombre sería coseno de 20, dado que hoy estaba, como les repetía, respecto a la vertical. Tengo el planteamiento, hago ahí la sustitución de los términos, háganlo ustedes también, revisen, y me queda todo también en función de TBC, y a eso le voy a llamar mi ecuación 2. Tengo dos incógnitas, TBC y el ángulo beta. Si ustedes pueden ver en la ecuación 2 y en la ecuación 1. Algebrita básica. Allá aquello que vimos ya conocemos, los métodos de reducción de ecuaciones de dos incógnitas, lineal por cierto, porque no están elevados al cuadrado, no son cuadráticas. Entonces, por igualación, ¿verdad? Ocupamos uno de los más sencillos, igualando la ecuación 1 con la ecuación 2. Al igualarlo, tengo acá, ustedes ven, aquí está la ecuación 2, aquí, y la ecuación 1 acá. Entonces, hago transposición de términos nuevamente. El seno está dividiendo, pasa multiplicando, y entonces eso se convierte en una fracción que se multiplica por el 622,08. Eso sería una multiplicación, entonces pasa dividiendo, hago la transposición, y entonces me queda seno de beta entre coseno de beta. En el PDF o en la imagen, ustedes van a ver el porqué, y muy despacito, el porqué esto se convierte en este valor. ¿Qué es seno? ¿Qué es seno? Seno es opuesto a hipotenusa. ¿Qué es coseno? Adyacente a hipotenusa. Entonces tengo una fracción sobre otra fracción. Utilizamos también ahí algo de aritmética, extremos por los medios, y me queda entonces opuesto por hipotenusa sobre adyacente por hipotenusa. Se me eliminan las hipotenusas, y ¿qué es lo que tengo? Opuesto adyacente. ¿Y eso qué es? Tangente. Entonces lo que tengo es la tangente de beta entre ese numerito que es producto de esa división. Tangente de beta, entonces transposición de términos, ahora pasa entonces tangente inversa. Quiere decir que el ángulo sería la tangente inversa de ese numerito. Y ahí está que beta vale 41,665. Si yo meto este valor de beta acá, es decir, 622,08, dividido coseno de beta, entonces lo que voy a tener es la tensión B, 832,72. Lo voy a escribir. Tendría acá 832,72. Ahora, para que eso fuese igual, para que esto fuese igual, entonces tengo que ingresar igual acá 553,57 entre el seno de beta, este mismo angulito, y me va a dar entonces lo mismo, 832,72.
72. 71, 9 y ficha 72. Quiere decir entonces que es exactamente igual que en la otra. Y ahí entonces si ustedes sustituyen valores acá, eso les va a dar 0 igual a 0. Por lo tanto el equilibrio se está cumpliendo. Eso era la particularidad de este ejercicio. El otro, como les digo, ya lo habíamos resuelto y es un poquito más sencillo. Entonces, esta semana estaríamos completo con esta resolución de ejercicios, el documento que les voy a subir, que ya va el ejercicio 2, y el parcial que realizamos el día lunes. Voy a calificar, voy a tomarles en cuenta las tareas y todo lo demás, y espero tener listas sus notas tipo el viernes, más o menos. Estudiemos esto y luego pues preparémonos para la otra semana. Un gusto, cuídense, protéjanse, recuerden que estamos en un proceso de cuarentena, en algo totalmente histórico. Pasen feliz semana.